que el Señor me entregue a Jesús. Fue un día muy feliz. Me acerqué al Señor, me entregué a Jesús.
شفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية فتح عينيا نور طريقي غير حياتي انا اللي كنت بعيد ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي ركعت قدامه ومسكت بايده صرخت بأعلى صوت حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك هو ده إلهي الأبدي تعالى وسلم حياتك قدامه ده هو إلهك وحاسس بحالك هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية هترنم معايا حياتي تبقى ليك اليوم تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك هو ده إلهي الأبدي Muy buenos días, estimados hermanos y amigos que nos escuchan, que nos miran. Gracias por estar con nosotros. Soy el pastor Adolfo Membreño y doy gracias al Señor de poder estar con ustedes esta mañana para celebrar un culto más al Señor. La última canción que ustedes vieron no está cantada en hebreo, está cantada en árabe. Y la lógica nuestra casi siempre es que los árabes adoran a Alá únicamente. Y esto no es necesariamente cierto. Hay muchos árabes que son convertidos al Señor, ¿verdad? Y estas personas, estos que ustedes vieron cantar en este momento, pues son hermanos que están, por la gracia del Señor, convertidos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es maravilloso, ¿no? Que podamos nosotros ver esta maravilla, ¿no? Permítanme llegar a ustedes en esta mañana y llevarles este tiempo de bendición, la palabra del Señor. La palabra del Señor está hoy en el libro de Josué, el capítulo 2. Tal vez ustedes ya han oído de este mensaje, pero si no lo han hecho, bueno, pues esta es su oportunidad para ver este capítulo 2. Es maravilloso. Y para esto quiero decirles que Dios por su voluntad nos dio la salvación. La salvación es algo que nosotros tenemos por gracia. Y quiero ser claro en esto porque es importante entenderlo. No depende de nosotros la salvación. La salvación depende de Dios. Nosotros no podemos alcanzar la salvación por hacer buena obra o quizás por mantener nuestra fe o nuestra vida, digamos, en un orden. La salvación le pertenece al Señor. Y lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes es guardarnos del mal y buscar la voluntad del Señor en todo. Entregarnos al Señor de una vez y para siempre. Aunque en el camino iremos teniendo una serie de dificultades para caminar. Satanás se va a oponer a nuestra meta final. Él va a hacer todo lo posible para que nosotros no podamos llegar a esa meta final. Y eso pues es tremendo, pero de hecho nosotros vamos a lograrlo por la fe. Y esto es lo que quiero hablar con ustedes porque es importante para que todos ustedes entiendan, ¿verdad? Que la palabra del Señor siempre, siempre nos lleva a entender de que la voluntad de Dios no es que nos perdamos, sino que seamos salvos.
seamos salvos. Y yo siempre estoy pendiente de hablarles de esto porque siento que algunas personas tienen temor, ¿verdad? De perderse. Y nosotros cuando estamos bien afirmados, enraizados y sembrados en la roca inconmovible, no hay nada que nos pueda mover, absolutamente nada. Inclusive nosotros mismos tenemos que luchar contra nosotros mismos y esa fuerza no la vamos a tener nosotros para salir adelante, sino que esas fuerzas vendrán de parte del Señor. Y esa es la parte importante de nosotros. Uno, la salvación se recibe por gracia. Eso es un regalo no merecido que solamente lo puede dar Dios. No lo dan los hombres, no lo dan los pastores, no lo da nadie. El único que da la salvación es el Señor y lo hace por gracia. Cuando Él dice, allá en Isaías, dice que vengan los que tienen los sedientos, vengan y tomen agua, compren sin precio. Es porque el Señor nos ha garantizado que la salvación no tiene ningún costo. La salvación ya fue comprada por Cristo Jesús en el Calvario. Y este es lo que a nosotros se nos dificulta entender, porque casi siempre queremos pagar por todo lo que tenemos, por todo lo que recibimos queremos pagar. Y ahí hay un serio problema de incredulidad y además de falta de conocimiento. Recuerden que la palabra de Dios dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y nosotros no queremos ser de esos que perecen, porque nosotros fuimos llamados a un reino inconmovible, no se mueve. El reino está para nosotros, la meta está a la vista. Nosotros tenemos en este momento la vida eterna por gracia, no es por obra, es por gracia. Entonces la salvación es por gracia, se recibe por gracia, se obtiene por medio de la fe. Porque la Biblia dice que por medio de la fe es que nosotros tenemos acceso a esta gracia. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es creer en el Señor Jesucristo, en algo que parece imposible, que Dios nos dé esa gracia de vivir eternamente sin pagar un solo centavo, sin hacer un esfuerzo tan grande. Porque lo que nosotros hacemos como cristianos es un esfuerzo muy pequeño. Y cuando realmente amamos a Dios y el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros hacemos cualquier cosa, hasta dar nuestra vida, para que nosotros podamos entrar en el reino, para agradar a nuestro Dios. Así que la salvación se recibe por gracia, se obtiene por medio de la fe y se demuestra por las obras. Y esta es otra cosa importante. Muchas personas quieren hacer obras para tener fe o para ser salvo, que es todo lo contrario. La escala correcta es primero ser salvo por gracia, luego que Dios nos ha dado esa salvación y nosotros hemos creído en ella, entonces por medio de la fe tener acceso a esa gracia que Dios nos da. Y tercero, que cuando nosotros ya somos salvos, demostramos esto a través de nuestra obra. Todas nuestras obras tienen que estar encaminadas a lo que Dios quiere, a la voluntad del Señor. Y esa es la parte importante. Quiero leerles en el libro de Josué capítulo 2, ¿verdad? Quiero tener mi tiempo bien medido para no excederme en este día, porque estamos en un plan de bajar un poco el tiempo para que ustedes puedan agarrar el extracto de lo bueno, poco. Eso es lo que dicen siempre, ¿verdad? En los dichos regulares que hay. Capítulo 2 de Josué dice, Josué, hijo de Num, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Voy a parar un momento ahí solo para explicar dos cosas. Una, Josué no era un muchacho como muchos de nosotros pensamos y como hemos visto en las películas. Josué es un muchacho dinámico que se mueve para acá y para allá, que escala, que anda y que es un líder. No, Josué tenía casi 60 años cuando llegó a la orilla del río del Jordán listo para pasarlo. Era un hombre mayor, posiblemente de mi edad. Y a esa edad Dios lo confirmó como sucesor de Moisés para poder liderar
a la gente a través del río de Jordán y llegar a conquistar la tierra prometida que estaba en Canaán. La primera ciudad a conquistar era Jericó. Entonces, lo primero es que Josué no era un jovencito. Segundo, que Rahab era una ramera, una prostituta. Algo que ustedes van a decir, bueno, pero ¿y por qué los hijos de Dios se fueron a meter a la casa de una ramera? Primero, eran dos tiempos diferentes, como hoy. Hoy todo el mundo sabe y desprecia a este tipo de actividad. Pero antes la actividad era como, bueno, si tenés para pagar, ¿verdad? Podés hacerlo. Y aunque era un pecado, y es un pecado delante de Dios tener relaciones con una mujer que se vende, ¿verdad? Tenemos que comprender muchas cosas en esto. Primero, que la mayoría de las personas que se han dedicado a la prostitución lo han hecho por alguna necesidad. Es rara y contada la mujer que se fue a hacer prostitución, o el hombre, porque ahora es igual, y lo hizo quizás por algún deseo carnal que ella tenía, ¿verdad? La ninfomanía, por ejemplo. Sino que la mayoría lo hacen por una necesidad económica. Y esto no justifica, por supuesto, no justifica en ninguna manera el acto de la prostitución. Sin embargo, tenemos que entender a la persona, porque nosotros tenemos que ver a las personas como Dios las mira. No podemos ver a las personas como nosotros las catalogamos. Nosotros ponemos un catálogo, ¿verdad? Y decimos, este sí, este no, este sí, este no. Y empezamos a hacer acepción de personas, ¿verdad? Este me agrada, este no me agrada. Y eso no es correcto. Nosotros tenemos que amar al mundo tal como Cristo lo amó. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bajo ese principio de amor que Dios ha mostrado con la humanidad, nosotros estamos leyendo esta escritura ahora para darnos cuenta el porqué de las cosas. Ustedes se preguntan por qué razón Moisés estuvo con una mujer cusita cuando era prohibido. Dios se lo permitió. Y cuando su hermana y su hermano quisieron alzarse en contra de Moisés, diciendo, nosotros también podemos ministrar, ¿verdad? Entonces el Señor los detuvo. Y a María, ¿verdad? Tuvo que salir del campamento por 7 días y mantenerse como una persona inmunda fuera del campamento. Menos mal, porque Dios hubiera hecho lo que hizo con Coré, con Datán. Pero no fue así, ¿verdad? David, después de haber adulterado y haber tomado la mujer de su prójimo y haber mandado a asesinar a su prójimo para quedarse con su mujer, David fue perdonado y David debería de haber sido apedreado, pero no fue. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor estaba con él. Y aquí es cuando hacemos la diferencia, mis queridos hermanos, entre las personas que tienen esta gracia maravillosa. Y recuerden que estoy hablando del Antiguo Testamento. Pero nosotros que tenemos esta gracia maravillosa, esta gracia nos ha cubierto a nosotros de muchos pecados. Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y si el Señor nos llamó a esta gracia, el Señor no nos abandonará. Podemos abandonarlo nosotros. Podríamos hacer eso si eso es lo que queremos y si nuestro corazón se pone entenebrecido, si se pone oscuro, ¿verdad? Por eso el Señor dice en el capítulo 6 de Mateo, dice, mirad que la luz que hay en vosotros no sea tiniebla. Porque hay posibilidades de que nuestro corazón esté entenebrecido por causa del pecado. Uno no puede vivir practicando el pecado. Uno tiene que vivir fuera del pecado para mantenerse en el orden de Dios. Y esto es lo que nos mantiene firmes hasta la meta final. Ahora, voy a continuar con la lectura, ¿verdad? Recordemos que estos 2 espías que mandó Josué para ver cómo era la ciudad, cómo estaba construida, qué ejército tendrían, eran murallas muy grandes, ¿verdad? Entonces quería saber. Entonces ellos entraron a la ciudad y se alojaron en este lugar, un prostíbulo posiblemente, o una casa de cita, ¿no? Donde estaba la dueña, era Rahab, una mujer que era prostituta. Y ahí posaron. ¿Qué cosa, no? ¿Por qué no fueron al hotel Holiday Inn, verdad? De allá en aquellos tiempos. ¿Por qué no fueron a una posada o a un otro lugar donde no fuera? Sin embargo, ellos fueron a la casa de Rahab, la prostituta, porque Dios hace todas las cosas. Hermano, yo les digo una cosa.
cuando yo pienso en esto, yo digo, ¿cómo ellos fueron a caer ahí? Bueno, ya Dios tenía un plan de salvación. Esta mujer tenía algo dentro de su corazón. Y oigan lo que dice la palabra. Y fue dado aviso al rey de Jericó, versículo 2 del capítulo 2 de Josué, diciendo, he aquí dos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, ¿verdad? Que era la prostituta, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer que había tomado a los dos hombres los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, ¿verdad? O al techo, mejor dicho, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Ahí ya tenemos a los dos espías fuera de peligro momentáneamente. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, ¿verdad?, a hablar con los dos espías y les dijo, oigan bien las palabras de una prostituta, una mujer que no se supone no tiene temor de Dios, porque ella hace lo que quiere con su cuerpo y es de las que puede ser que dirían, igual que hoy, ¿verdad? Este cuerpo es mío, ¿y qué? ¿Verdad? Porque esa es una de las más grandes soberbias que tiene el estilo de ciertas organizaciones. Por ejemplo, la organización feminista extrema, ¿verdad? Porque hay una organización feminista que no es extrema, pero la extrema dice, este cuerpo es mío y yo hago lo que me da la gana con él. Y yo te voy a decir una cosa, hermana, si estás en ese plan, quiero decirte una cosa, Dios puso a la mujer detrás del hombre por una sencilla razón, ¿verdad? Porque la mujer salió del hombre y no el hombre de la mujer. Y esto está establecido en la Biblia, no es culpa de nosotros. Y ya nosotros nos acostumbramos como hombres a respetar a las mujeres y tenemos que hacerlo. Respetarla, amarla, verlas como vaso frágil, aunque muchas dicen, no, yo no soy ningún vaso frágil, yo me puedo defender sola. Ok, está bien, porque hay cierto orgullo y ciertas cosas, ¿verdad?, que sobresalta en una persona cuando no quiere sujetarse a nadie. Y por eso es que cuando usted mira a una mujer cristiana, usted mira a una mujer que está sumisa, no sometida, porque someterse es dejarse hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero sumisa a su marido, o sea que siempre está al lado de su esposo, ¿verdad? Pero entonces ahora viene esta mujer, ¿verdad? Rahab, que es una mujer prostituta, y les dice esto a los hombres. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea que ya había una noticia que se estaba regando en todo la ciudad de Jericó, una ciudad amurallada bastante fuerte y protegida. Sigue diciendo, porque hemos oído que Jehová, y aquí menciona el nombre, ¿verdad?, del Señor, hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Ya habían noticias de lo que había hecho Dios con Israel. Y lo que habéis hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, ¿verdad?, los cuales habéis destruido. Parece que ellos no habían podido deshacerse de esos reyes malvados y al final Dios hizo de que Israel cuando pasara, porque aquí sucedieron varias cosas. Por ejemplo, el rey, este rey de, aquí lo anoté y le voy a decir, el rey bueno, estos reyes eran reyes que se opusieron a dejar pasar a Israel por su territorio. Israel les dijo, solo vamos a pasar y no les dieron permiso, ¿verdad? Uno de ellos. Y el otro, ¿verdad?, más bien
les echó guerra porque les tuvo miedo, ¿verdad? Antes de que nos maten a nosotros, vamos a luchar contra ellos, y perdieron la batalla y murieron también en ese momento, ¿verdad? Aquí lo tengo. Sehón no dejó pasar a Israel y Og atacó a Israel, siempre por temor, ¿verdad? Como una medida de prevención, vamos a atacar a Israel. Y entonces ahí sucedió que ambos fueron vencidos. Eso es en Números capítulo 21 en adelante, ¿verdad? Todo el capítulo. Gloria al Señor, aleluya. Entonces aquí tenemos nosotros que esta gente ya había escuchado. Y oyendo esto, dice el versículo 11 del capítulo 2 de Josué, y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba. Fíjense bien qué maravilloso esto. Jehová vuestro Dios es Dios de arriba, en los cielos y abajo en la tierra. Es maravilloso. Ella está reconociendo en su corazón que no hay otro Dios y que Él es Dios de arriba y de abajo, de los cielos y de la tierra. Entonces ella les dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Oigan bien, ella no está diciendo conmigo, ella dijo con la casa de mi padre. Está hablando de todos sus familiares, ¿verdad? ¿Verdad? Y les dice que vosotros haréis misericordia con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. ¿Por qué? Porque las personas tenían que confirmar que esto es lo que me está dando una garantía, ¿no? Yo quiero una garantía, ¿verdad? De que, y salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciar este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Qué les parece? Rahab, una ramera, una mujer que no tiene tal vez esperanza de salvación ninguna, reconoce al Señor como el Dios de Israel. Por eso yo les digo, cuando ustedes dicen, oye, ahora estábamos oyendo esa música árabe de esta jovencita que estaba cantando en árabe. Y hay una comunidad árabe que está convertida a Jesucristo y aman a Israel y aman a Jesucristo con todo su corazón. Muchos de ellos tienen que adorar al Señor en silencio. Tienen que adorar y buscar y glorificar a Dios metidos en cuevas, tener cultos ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, el Islam es una religión muy violenta y la idea de ellos es volarle la cabeza a quien se oponga. Entonces, aquí tenemos a una mujer que hace lo siguiente. Primero, vamos a reestructurar todo esto. Escondió a los espías. Creyó que Dios estaba con Israel para hacer juicio a Jericó. Creyó como Dios les había sacado de Egipto y cómo secó el Mar Rojo y cómo cruzaron en seco. Y les dio la victoria sobre los reyes Sehón y Og, ¿verdad? Que eran reyes amorreos. Otra cosa, tenía temor de Jehová, porque el temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. Y una mujer que ha dicho: este es Jehová, el Señor, Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra. Ustedes saben, Dios está escuchando no solamente su boca, sino su corazón, porque ella en este momento ha creído. ¿Por qué los otros miles que habían en la ciudad no creyeron? ¿Por qué ninguno fue y dijo: vamos a aliarnos mejor con esto? Porque son Israel, ¿no? Y pasaron el mar en seco, destruyeron a los reyes estos amorreos y están aquí frente a nosotros y nos van a vencer. Entonces le hizo jurar esta mujer: júrenme que ella y su familia serían salvos. Y aquí tenemos otra lección que Dios nos da. Hechos capítulo 16, versículo 31 nos dice de un carcelero en Filipos, ¿verdad? En esta ciudad,
que tenía ahí a dos presos. Los presos estaban cantando, ¿verdad? Estaban llorando, estaban cantando, estaban alabando a Dios y todo el mundo los estaba escuchando. Qué alegres que estaban y estaban metidos en el cepo, donde la cabeza la tenés prensada y las manos, los brazos los tenés prensados y estás en una posición de humillación total y con tu espalda adolorida y por horas de horas, sino días. Y estos hombres están metidos ahí en el calabozo de más adentro, ¿verdad? Pero ellos no están tristes, están cantando al Señor porque saben que el Dios de la misericordia los llevó a ese punto. Y Rahab sabía, esta prostituta sabía que los israelitas habían llegado ahí porque era el momento, ¿verdad?, de hacer justicia con todas las maldades que se hacían en Jericó, ¿verdad? Entonces, ella pidió una señal, deme una señal, ¿verdad? Y bueno, yo quiero, antes de salirme de Hechos capítulo 16, 31, dice que este carcelero de Filipo, ¿verdad? Cuando de repente hubo un terremoto, entonces vino y no hallaba qué hacer porque si a él se le iban o se le escapaban los presos, lo que tenía que hacer era matarse mejor, porque si no lo iban a matar de todas maneras. Entonces él estaba a punto de tirarse encima de su espada cuando le dijeron los apóstoles, no te vayas a hacer ningún daño, ¿verdad? Y le hablaron del Señor y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Porque esa promesa, mis queridos hermanos, es una promesa para todos nosotros, para todo aquel que cree. No solamente tú vas a ser salvo, sino tú y tu casa. Esa es una promesa de Dios, el Padre, que nos ha dado a nosotros los creyentes. Por eso es que muchas personas cuando vienen a Cristo, los que siguen convertidos después de ellos son su familia. Y tal vez no todos se convierten porque no todos van a querer ir. Por ejemplo, cuando Lot salió de Sodoma, ¿verdad? Él pidió a sus yernos que vinieran con él y sus yernos se rieron de él y no quisieron ir. Entonces él se fue solo con sus hijas y los yernos perecieron en ese lugar. Rahab supo el momento y la oportunidad para ser salva. Ella la vio la oportunidad para ser salva y no solo la vio y se quedó admirada, ella la vio y la tomó porque su fe tiene que ir también con obra. Y aquí la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Pero también cuando uno tiene fe, tiene que también hacer obras. Santiago 2:17 dice, así que también la fe, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, yo no puedo decir quiero ser salvo y me voy a quedar aquí haciendo lo mismo de siempre. Yo quiero ser salvo y yo voy a entregar mi vida a Jesucristo para que Jesús me saque de aquí. Esa es la idea. Y yo voy a dar el paso de fe y voy a aceptar a Cristo y voy a mencionarlo con mis labios y a decir, yo creo en ti, Señor. Dame salvación. Apunta mi nombre en el libro de la vida, aunque eso es parte de lo que ya viene con la salvación. Una vez que usted reconoce a Cristo, usted recibe la salvación y su nombre es inscrito en el libro de la vida para siempre, si lo hace de corazón. Pero alguno dirá, dice también en el verso 18 de Santiago, capítulo 2, verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, porque hay mucha gente que te dice eso, yo tengo obra, vos decís que tenés fe, pero mira, yo estoy aquí ayudando a los pobres, ayudando a los necesitados, haciendo esto, haciendo el otro, altruista, ¿no? El hombre y la mujer, ¿no? Pero dice lo siguiente del texto, muéstrame tu fe sin tus obras, ¿verdad? Y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque la fe, mis queridos hermanos, produce ese deseo de obrar de acuerdo a la voluntad del Señor. No se produce antes. Uno puede tener ganas de ayudar, pero lo hace por pesar, no lo hace por el amor ni la inspiración del Espíritu de Dios. Pero cuando uno viene a Cristo, lo que sigue es ayudar al prójimo. Si nosotros no ayudamos a nuestro prójimo, si nosotros solo pensamos en nosotros, si tenemos dos y decimos, no, es que uno es para hoy y otro es para mañana, estamos nosotros negando la bendición de Dios porque hoy Dios te da de comer y mañana te va a dar de comer también, aunque no tengas, porque esa es la obra de Dios. Entonces, si tenés dos, compartí con tu hermano. Lean el capítulo 5 de Mateo, donde la Biblia nos habla expresamente de lo que es el prójimo y por qué nosotros tenemos que dar.
La señal que le dieron a esta mujer fue un cordón de grana. Un cordón de grana es algo así como esto, nada más que mucho más grande, por supuesto. Este cordón de grana es rojo. Lo que indica la palabra grana es como cuando decimos color naranja, que no es una naranja, ¿verdad? Sino que es el color de la naranja, ¿verdad? O que decimos otros colores, plomo, por ejemplo, y plomo no es un color exactamente, ¿verdad? Es gris. Pero nosotros le decimos plomo porque se parece a este elemento metálico que se llama plomo. Pero este hilo rojo representa lo mismo que representó la sangre del cordero inmolado en el día de la Pascua, el primer día de que los israelitas salieron de Egipto. Esa noche ellos pintaron con rojo, color sangre, también los dinteles de sus casas. Y Rahab le están diciendo, esta es la señal. La vas a colgar en la ventana por donde nosotros nos vamos a deslizar, ¿verdad? Y vamos a escapar, porque ese era el trato. Y así ella logró, en el mismo momento en que estos hombres se fueron, ella agarró el cordón de grana y lo amarró a su ventana. Inmediatamente, ellos bajaron, llegaron al piso, que les vaya bien, ok, ahora pongo mi cordón de grana en la ventana para estar segura que cuando los israelitas vengan a destruir la ciudad y a tomar al pueblo por asalto, nosotros podamos escapar a salvo. Ustedes dirán, ¿y no pensó en los demás? Sí, pensó en su familia, pensó en su familia. Y miren lo que le dijo, lo que le dijeron ellos, ¿verdad? Le dijeron, ok, bueno, te vamos a dar este cordón, lo pones en la ventana, porque esa va a ser la señal donde nosotros no vamos a destruir, ¿verdad? Y acuérdense que los muros de Jericó cayeron por las trompetas y los ruidos, y el Señor hizo que los muros de Jericó cayeran, pero donde estaba el cordón de grana, esa parte no cayó. Esa parte, mis queridos hermanos, estuvo intacta porque así como nosotros atamos cosas en la tierra, Dios también ata cosas en el cielo. Lo que nosotros atamos aquí, un compromiso, Señor, nosotros decimos, Señor, nos comprometemos que esta mujer no le vamos a hacer daño, ¿verdad? Porque ha ayudado a los espías. Entonces, ese cordón es el compromiso que nosotros tenemos. Lo que nosotros atamos en la tierra es atado en el cielo. Muchas veces nosotros bendecimos. Hay un hermano que me decía, hermano, no gastes tanto tus bendiciones. Para todos son Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pero entonces, ¿qué digo? Dios te maldiga. O no digo nada y me quedo callado. Cuando mi deseo realmente es que Dios te bendiga. Te lo tengo que decir cuantas veces sea necesario. Un cordón de grana significó la salvación de una familia completa. Y parece mentira, hay un plan de Dios en todo, ¿verdad? Y esta mujer no dilató en poner el cordón de grana en su ventana, aunque la aparición de los judíos, de los hebreos, fue mucho después, ¿verdad? Ahora, si ella denunciaba el asunto de los espías, entonces el trato quedaba sin valor. Y Dios también hubiera botado esa parte de la pared, ¿verdad? Pero ella puso el cordón de grana porque ella creyó. Una cosa importante en aquel que cree en Cristo es que nunca va a ser defraudado. El Señor mismo lo dijo, no lo voy a defraudar. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Saben, yo miro a veces las prostitutas y ustedes saben que el pastor Mike, la hermana April, tienen un ministerio para prostitutas aquí, en Nicaragua. Y en ese ministerio hay ya como 8 prostitutas que tienen su propia casa, que le ha dado el ministerio porque han salido de la prostitución y han demostrado que ellas también pueden salir. Es posible salir de la prostitución, y no solo de la prostitución, de toda clase de vicio. Es posible cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor y ponemos el cordón de grana, el cordón rojo. Steve Green canta una canción que se llama El hilo rojo. Les recomiendo que si ustedes pueden verla,
oírla. El hilo rojo es una canción que habla y dice que el hilo rojo fue el material con que Dios tejió nuestra salvación. Y aquí vemos a una mujer cualquiera, una mujer, una prostituta. ¿Con cuántos hombres no estuvo esta mujer? Pero la palabra de Dios dice en Éxodo 33, la segunda parte de este versículo dice, y tendré misericordia del que tenga misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En otras palabras, la soberanía de Dios es absoluta. Sin embargo, eso no quiere decir, ¿verdad? Eso no quiere decir que Él va a ser misericordioso y clemente con el que Él quiera, sino que Él dice exactamente estas palabras, dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, ¿verdad? Porque la misericordia, mis queridos hermanos, se pide, no se gana, se pide. Y Dios que está en los cielos oyendo, ofrece la misericordia para nosotros, ¿verdad? Por eso, cuando vamos allá a Efesios 2:8 dice, por gracia soy salvo. Porque de alguna manera nosotros oímos del Señor, como decía, ¿verdad? Job, antes te oía de oída, ¿verdad? Pero ahora sí sé. Porque una vez que uno conoce a Cristo, uno conoce a Dios, ¿verdad? Y a Cristo Jesús, su Hijo unigénito que murió por nosotros en la cruz, uno comienza a abrir su mente y su corazón al conocimiento del Dios eterno, ¿verdad? Así que Dios nos dio la salvación por pura voluntad. Nos salvó, dice la palabra de Dios. Tito capítulo 3, verso 5 dice, voy a leer del 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia, fíjense bien, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Fíjense bien que aquí está usando un término de lavamiento de la regeneración. La regeneración, mis queridos hermanos, es igual a la ley que dice que hay que lavarse, ¿verdad? Para poder estar limpio, para poder ofrecer los sacrificios, ¿verdad? Pero en este caso, Él viene a hacer una regeneración en nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestros principios, nuestra moral, todo eso, Él nos regeneró. Y luego dice, nos renovó, dice que por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, o sea que nos renovó en el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Porque Él restauró totalmente nuestra condición humana para que nosotros pudiésemos pensar como Dios piensa. Él quiere que nosotros busquemos y sigamos a aquel que es perfecto, dice, hasta alcanzar, ¿verdad? El conocimiento del varón perfecto, aquel que está en los cielos a la diestra del Padre, Jesucristo que nos redimió. Y dice, para que justificados por su gracia, ¿verdad? Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. O sea que la esperanza es la fe. Uno tiene fe, es porque hay esperanza de salvación. La esperanza, mis queridos hermanos, no se pierde. Dios nos da esa gracia ilimitada que nosotros no podemos negar. Ahora, Juan el Bautista dijo una cosa bien importante y por eso cuando yo veo a Rahab la ramera, yo digo, bueno, primero la veo aquí donde dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, ¿verdad? Del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente, ¿verdad? Pero más adelante nos dice, ¿verdad? Juan el Bautista dice que ningún hombre puede recibir nada que no sea dado del cielo. Imagínense, todo lo que nosotros tenemos, los seres humanos, ¿ya? La salvación es algo que nos lo dio el Señor, ¿verdad? Ok, voy a ir aterrizando, pero quiero ver dónde está Rahab en la Biblia. Porque esta mujer, ok, es una historia. Ella se salvó con toda su familia y todo lo que tenían, sus hermanos, tíos, parientes, todos los que estaban dentro de la casa de Rahab. Cuando llegó la destrucción
y que el pueblo de Israel llegó, estaban ahí adentro, todos ellos fueron salvos. Pero qué importante, ¿verdad? Que ella tuvo que reunirlos a todos, convencerlos, vénganse para acá porque Israel va a entrar, y le creyeron, ¿verdad? Entonces dice Hebreo 11:31, por la fe, oigan que no fue por una coincidencia o por un temor que tenía el pueblo de Israel, sino por la fe que ella tenía, porque ella la declaró esa fe. Recuerden lo que dice la palabra del Señor que leímos, ¿verdad? Que dice que Rahab, dice, creyó y empezó a decir, pero hemos oído que Jehová hizo esto, que Jehová hizo aquello, y que está con ustedes, ¿verdad? Y que tenemos que amarlo y seguirle. Yo quiero ser salva, decía ella, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, aquí encontramos que por la fe Rahab, la ramera, no pereció, y estamos hablando del libro de Hebreo, ¿verdad? No pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. O sea, que ella se dio cuenta que era su oportunidad, salvando a los espías. La condición era sencilla. Condiciones: colgar en la ventana el cordón de grana. Segundo, reunir en su casa a toda su familia, papá, mamá, hermanos, primos y todo, ¿verdad? Si durante el ataque alguien se salía de la casa, su sangre era sobre él, o sea, él era culpable de su propia muerte. 3. Si denunciaba este asunto, ellos quedaban libres del juramento, y por supuesto, Dios, que todo lo mira y todo lo ve. Bueno, interesante que nosotros podemos ver estas cosas y podemos hablarlas, ¿verdad? Quiero resumir lo que hemos aprendido hoy. Josué envió 2 espías a Jericó. Se hospedaron en la casa de una prostituta. Ella los escondió y le hizo prometer que cuando entraran a la ciudad la protegieron a ella y a su familia, o a su familia entera, ¿verdad? Rahab fue salva por la fe, según lo vimos en Hebreo 11:31. Fue justificada por sus obras, ¿verdad? Porque cuando escondió a estos hombres, tomó una decisión correcta, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones correctas. Santiago 2:25 también habla de eso. Dice en Santiago 2:17, dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. No podemos nosotros decir que con obra vamos a lograr nada. Pero alguno dirá, bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Lo que decía Pablo. Pero las obras son el resultado de la fe, y no la fe el resultado de las obras. Importante, ¿verdad? La salvación se recibe por gracia, se obtiene por medio de la fe y se demuestra por las obras. Mateo capítulo 1, y aquí voy cerrando. Rahab se casó con Salmón. Ustedes lo pueden ver en Mateo el capítulo 1. Ahí sale la genealogía de Cristo. Y ustedes ven aquí el propósito de Dios de salvar a una prostituta, a una mujer cualquiera, a una mujer que quizás en su pueblo era la ramera, aquella, ¿no? La que se acuesta con cualquiera. Esa mujer no tiene vergüenza. Ustedes pueden imaginarse todo lo que pensaban de ella, todo lo que decían de ella, cómo la odiaban. ¿Por qué? Porque mi marido se fue a echar con esa mujer. O sea, hay muchas historias que podrían salir y tal vez alguna ser cierta, ¿verdad? Porque no sabemos, porque no hay un dato exacto de eso, pero sí sabemos una cosa. Dios la amaba. Dios la amaba. Y Dios quería salvarla. No la salvó solamente de la muerte en Jericó junto con su familia, sino que la hizo conocer al Dios verdadero y vivir entre el pueblo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que la gente venga. Ustedes saben lo que dice la Biblia, ya se lo voy a leer, pero quiero antes terminar con esto. Capítulo 1, versículo 5 de Mateo dice que Salmón es una descendencia del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que comienza en Abraham, Isaac, Jacob, Judá, etc. Luego dice que Salmón engendró de Rahab, la ramera, ¿verdad? A Boz. ¿Ustedes se acuerdan quién era Boz? Era el que se enamoró de Ruth, aquella mujer, ¿verdad? Moabita, que había quedado viuda y que siguió a su suegra Noemí. Ustedes pueden ver en el libro de Ruth, porque Dios le dio a ella, a esa mujer moabita, que también no era judía, le dio el privilegio de tener una mezcla con este judaísmo puro que llaman, ¿verdad? Que si no sos judío puro,
no, por ejemplo, ¿qué les voy a decir? Los samaritanos. Los samaritanos no eran judíos puros y entonces había un desprecio de parte de muchos israelitas y por eso los judíos y ellos no se llevaban bien, ¿verdad? Porque había una mezcla. Pero fíjense bien, Rahab era una ramera, fue contada, dice la Biblia, con el pueblo de Israel, fue anexada al pueblo de Israel. Seguramente sus padres, sus hermanos, todos ellos fueron circuncidados para poder ser parte del pueblo, era parte de lo que era la promesa, ¿verdad? Pero aquí encontramos que Rahab es la mamá de Boz y Boz se casó con Ruth. Lean el libro de Ruth, ¿verdad? Porque luego que vemos que Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí, y Esaí fue el padre del rey David, ¿verdad? Ahí estamos hablando, como les dije, de una ramera de Jericó, de una moabita. Acuérdense que los de Moab no eran aceptables de ninguna manera en el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Ruth y la llevó a casarse con Boz y ser la bisabuela del rey David. Y la ramera fue la tatarabuela. Hermanos, Dios es maravilloso y Dios ama al mundo. Por eso dice la Biblia en el capítulo 3 de Juan, versículo 17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para que el mundo se pierda, sino para que fuera salvo por él. ¿Saben qué dice la palabra del Señor, mis queridos hermanos? Mateo 21, versículo 31. La segunda parte dice así, y Jesús les dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. Esto se lo dijo a los fariseos, los religiosos prestigiados de ese tiempo. Eran prestigiosos, ellos tenían nombre, tenían el gran rabino, ¿no? Pero Dios conoce los corazones y ama a las personas. Hay personas que quizás usted no le daría un centavo por ellos. Hay borrachitos en el mercado que la gente no da un peso por ellos. Pero hay ministerios que están buscando cómo levantar a esos borrachitos. A veces es encomiable la obra de Remar, por ejemplo, que tiene un ministerio para drogadictos. No sé si aún lo tiene, pues, pero tiene un ministerio para drogadictos. Y sacar a esa gente de ese terrible ambiente de muerte y llevarlos al conocimiento del autor y consumador de la vida, que es Cristo Jesús. Los fariseos solo están vestidos como sepulcros blanqueados. Por dentro son puro hueso, aunque por fuera se miran blancos y resplandecientes. Ningún religioso, mis queridos hermanos, tiene más peligro de caer en el error que una persona que apenas está levantando la cabeza de un mundo que no lo deja salir. Las prostitutas son un mundo donde no lo dejan salir, o sea, no hayan cómo hacer, ¿qué hago para salir de esto? Se preguntan. Y hay ministerios, como les decía, como el de la hermana April y el pastor Mike Havlin, que comenzaron y ahora tienen otro ministerio similar que se llama Casa Esperanza, porque aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, dice la palabra. Y nosotros tenemos que ir con fe y confianza buscando a ver qué es lo que quiere Dios que hagamos, a quién quiere que Dios que le hablemos. Porque Dios no nos mandó a nosotros a buscar. Yo estuve en una iglesia donde siempre estábamos invitando a cenas y a actividades así, ¿verdad? No siempre religiosas, pero eran medio religiosas, a personas de mucho dinero. Y yo pensé que eso era un buen logro, pues, y ciertamente sí, en muchas ocasiones resultó, porque Dios usa su palabra para traer a buenos, malos, justos, altos, bajos, gordos, flacos, ricos y pobres. Pero hay muchas personas que se visten de religión y no conocen a Dios. Ofrecen el infierno, lamentablemente, cuando deberían de estar ofreciendo las buenas nuevas de salvación. Yo difiero con personas que condenan. Yo no quiero que la gente venga a Cristo por temor a que se van a ir al infierno, sino por temor a Dios.
porque teman a aquel Señor Dios Todopoderoso que creó todo. Y que vengan por amor al conocimiento de Cristo. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Voy a orar por ustedes. Voy a pedir al Señor que les llene de su misericordia, de su amor, y que nunca les falte nada. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias por esta enseñanza, Señor, acerca de una prostituta que encontró la salvación al reconocerte a ti, Señor. Aún ese tiempo no era un tiempo de la gracia como lo vivimos hoy después de Cristo, Señor. Sin embargo, tu gracia nunca ha dejado de ser, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Por eso honramos y bendecimos tu nombre, porque tú, Señor, haces que las cosas funcionen de tal manera que nos sorprendan, Señor, que nos lleven a estar, Señor, a dejarnos con la boca abierta, Padre Santo, porque tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque nos has traído de la muerte, nos has traído de estar en un lugar terrible, Señor, a tu luz admirable. Conocemos ahora, Señor, que no se trata de religión, se trata de nuestra fe en ti, Señor. Creer que tú nos vas a salvar, Señor. Y que así como Rahab puso el hilo rojo en la ventana, y así como los israelitas pintaron los dinteles también de rojo con sangre del cordero inmolado, Señor, que así también la sangre de Jesucristo, Señor, sea pintada en toda nuestra vida y nuestra existencia, Señor. Que las almas puedan ser salvas, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo y ha visto este video, yo le pido en el nombre del Señor que busque al Señor. Jesucristo está a las puertas, viene pronto, viene por su iglesia, por todos aquellos que creen. Así como Josué con todo el pueblo de Israel llegó a Jericó y obedecieron la palabra del Señor para que los muros cayeran. Asimismo, los muros pueden caer. Toda muralla que le aparta de Dios puede caer cuando usted crea en el Señor Jesucristo. Esa prostituta de la que hablé se salvó porque creyó. Y por eso Jesús dice que los publicanos y las prostitutas, las rameras, van delante de muchos religiosos al reino de los cielos. Que el Señor le bendiga. Si usted necesita a Cristo, usted puede hacer una oración sencilla que puede ser: Padre, en el nombre de Jesús, quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero vivir para ti. Quiero ser de los tuyos, Señor, de tu familia. Quiero nacer de nuevo. Me arrepiento de mis pecados. No quiero volver a una vida de pecado. Quiero arrepentirme hoy delante de ti. Pida eso en el nombre de Jesús. Hable con el Señor. Dios espera que usted abra su boca y hable, porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y la justicia de Dios es que usted sea salvo, que usted reconozca a Jesús y que usted venga a ser parte de la familia de Dios. Hermanos de la iglesia, hermanos que nos ven, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les anime a seguir adelante, siempre firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano. Que el Señor les bendiga, hermanos, y será hasta el próximo, bueno, posiblemente mañana esté con ustedes en el devocional. Recuerden, los devocionales son a las 7 de la noche de lunes a sábado y estamos ahí llevando un tiempo de reflexión para la gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes y esperamos vernos este lunes, mañana a las 7 de la noche y también el próximo domingo, si Dios así lo permite. Que tengan un feliz domingo.